¿Qué tal, mis queridos amados amigos y hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté con nosotros y con todos ustedes. Siempre es el mejor anhelo que podemos tener por cuanto deseamos que haya comunión entre nosotros y el Dios de los cielos. Que a través de su palabra conozcamos su voluntad. Que a través de su palabra nuestra fe crezca, nuestra fe eche raíces y se aferre a la roca, se aferre a la verdad que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre que nos permite compartir su palabra y que el compartirla te permite a ti conocerlo y te permite también compartirla con otros. Porque ese es el propósito, a fin de cuentas. Pregoneros del Evangelio, anuncia el Evangelio para que tú también lo anuncies para adelante y te conviertas en un pregonero del Evangelio, porque a fin de cuentas Jehová lo que quiere es que todos entremos al redil, que todas sus ovejas, no se quede ninguna fuera, que todas sus ovejas entren, que todos sigamos el camino angosto y entremos por la puerta estrecha, donde está Jesús esperándonos, donde Jesús ha prometido que hemos de gozarnos cuando Él se manifieste en gloria en el día grande de Jehová. Por eso es necesario que entendamos la voluntad de Jehová, que entendamos el amor de Dios plasmado en la Escritura por hombres inspirados por Dios, para que no se pierda ni uno de los pequeñitos, para que todos procedan al arrepentimiento. Dice Éxodo: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate en indicarme cuándo debo orar por ti. Fíjense, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana, inmediatamente. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Aarón, y clamó Moisés a Jehová como mediador tocante a las ranas que había mandado al Faraón. E hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés. Pues Moisés aquí está actuando como el mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, fíjense que la intercesión de Moisés con nuestro Padre Celestial es la intercesión justa que hace el mediador con el Dios molesto y el pueblo violador. Y Jehová escucha la petición de Moisés y le da el reposo, el descanso al Faraón, pero éste endureció su corazón y no escuchó. No respondió a la promesa que hizo, al acuerdo que había llegado, como Jehová lo había dicho. Aquí vemos el claro ejemplo de aquellas personas que cuando están en dificultad claman a Dios, y nuestro mediador clama al Padre, y el Padre nos da reposo inmediatamente. Pero una vez tenemos el reposo, nos olvidamos de la promesa que hicimos. Por eso es que entre Dios y el hombre no puede haber acuerdos, porque el hombre es incumplidor por naturaleza.
El hombre no tiene la capacidad de cumplir. Por eso Dios necesitó crear un cuerpo especial. Por eso tuvo Jesús que asumir el rol del Adán terrenal, porque él, la voluntad de su Padre, hace siempre. Entonces, aquí vemos cómo cuando estamos en mala, clamamos, y cuando estamos en reposo, nos olvidamos de que Dios está presente, de que Dios cumplió, de que Dios, como el esposo fiel, que ama a su esposa, a la iglesia, nunca ha dejado de amarla, nunca ha dejado de cumplir, nunca la ha dejado sola. Sin embargo, aquí vemos a la esposa, en términos simbólicos, siendo infiel, negando al Dios de los cielos, actuando en contra de lo que había establecido Dios. Es triste, pero esa es la realidad. Entonces Dios ha cumplido su promesa. Dios ha creado un mediador para que entonces podamos tener acercamiento entre Dios y los hombres. Y ese mediador no es Moisés en este caso, es uno superior a Moisés. En este caso es Jesús, el autor y consumador de la vida, ¿verdad? Jesús vino a la tierra, Él nace, vive, muere y asciende al cielo para mediar entre Dios y los hombres. Lo que Él ha logrado ha sido acreditado a la raza humana. Jesús ha logrado que el hombre alcance paz. Por eso Pablo dice en Romanos que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, el que ha muerto, el que ha entendido que ha muerto en el Calvario, ha sido declarado inocente. Por eso también Pablo dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios. Dios nos ha dado un reposo verdadero. Dios nos ha dado un reposo como se lo dio al faraón, pero en este caso el prometido, el real, que es el que nos ha librado de la sentencia de muerte, que es el que nos ha relevado del castigo, que es el que nos ha sacado a la inmortalidad. ¿Ves? Y entonces ese reposo nosotros lo tenemos gratuitamente cuando nos aferramos a la verdad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando morimos en el Calvario, también debemos entender que resucitamos para vida eterna. Y entonces hemos muerto al viejo siglo y el nuevo siglo nos acaricia y nos espera. ¿Por qué? Porque ya Jesús es el primer hombre, la primera creación del nuevo siglo. Y Jesús está a la diestra del Padre, esperando que el Padre dé la orden para que ese día glorioso todos podamos heredar la eternidad, la inmortalidad que Jesús ganó para nosotros. Entre tanto, no neguemos al Santo de Dios, no neguemos el reposo que Jehová nos ha dado, como hizo el faraón. Actuemos conforme a su voluntad, actuemos conforme a criaturas que han sido perdonadas. Por eso es que es necesario que entendamos la Escritura, que entendamos que Dios ha puesto todo en blanco y negro para nuestro beneficio, que esto no es una cuestión de sentir ni de experiencias. Dice un cántico que si no fuera por lo que yo he vivido y las experiencias que he tenido, no tendría fe. ¿Acaso eso es fe? Eso es una falacia. Ese es el engaño de los engaños, porque la verdad de Dios no consiste en experiencias ni en sentimientos vividos. La verdad de Dios consiste en creer lo que Dios ha declarado, que nos ha perdonado, que nos ha hecho justicia en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice claramente que que vuestros sentidos han sido extraviados de la limpia y sana manera de vivir en Cristo Jesús, lo que está diciendo es esto, que el enemigo de Dios ha torcido la verdad de Dios, nos ha engañado por los sentidos, porque ahora si usted no siente, porque ahora si usted no tiene una experiencia, usted no es cristiano. En las iglesias están divididas entre los que sienten en un lado y los que no sienten en el otro. Y entonces unos se sienten mejores que otros. ¿Pero acaso eso es bíblico?
¿Acaso de eso es que se trata la verdad de Dios? Pues el enemigo de Dios se ha encargado de introducir esa herejía dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para que entonces neguemos al Santo de Dios. Porque en la medida en que usted confía en lo que usted siente, en la medida en que usted confía en la experiencia, usted no está confiando en los actos que Dios celebró en la historia por usted, en la obra de Dios en Cristo, en la resurrección de Cristo, en el perdón que Dios le ha otorgado en Cristo. Usted no está descansando en que Cristo murió por usted como representante y sustituto de la raza humana. Usted no está descansando en eso. Usted está descansando en que usted pueda sentir algo, en que usted pueda vivir una experiencia para poderla contar. ¿Cuántas personas viven suplicándole a Dios una esperanza, una experiencia? Cuando la experiencia está en la Escritura, cuando la experiencia más esplendorosa de todas, Dios la puso en blanco y negro, y es una cuestión de razonarla, de entenderla, de interpretarla en tu favor. Entonces el enemigo de Dios sabiamente introduce esta herejía y ya la vemos como algo normal. O sea, si no tienes una experiencia, no has estado en contacto con Cristo. Eso es completamente antibíblico. La Biblia no señala, no menciona en ningún lado que usted tiene que tener ese tipo de experiencia. Usted sabe una cosa, que nuestra naturaleza pecaminosa, con lo único que es afín es con las experiencias negativas. Las experiencias negativas, entiéndase, con las huestes malignas que hay en el mundo. Por eso Dios tuvo que crear un cuerpo especial, porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Dios no habita en cuerpos corrompidos. Dios tuvo que crear un cuerpo único y especial como el de Jesús para poder habitar. Porque en Cristo habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. Eso significa que Dios no puede habitar en ninguno de nosotros. Por el contrario, el enemigo de Dios sí puede habitar. Sí puede dominar tu cuerpo, sí puede poseerlo, y la evidencia está plena en la Escritura. Está plena de que el enemigo de Dios posee al hombre como le gusto y gana le da cuando el hombre se lo permite. Por lo tanto, de la única manera que podemos evitar esto es cuando creemos en lo que la palabra dice. Es por fe sola. Y la fe se apropia de la obra, de los méritos, de lo que Jesús hizo. Y entonces la haces tuyo, lo haces tuyo. Y eso te permite crecer en fe. Eso te permite estar en pie. Eso te permite echar raíces. Eso te permite crecer como cristiano. Eso te permite ser fuerte, porque en la medida que reconoces tu pecado y miras al que no es pecado, eres fuerte. Eso te permite gozarte en las promesas de Dios. Pero en la medida que te contemplas y esperas experiencias y esperas tratos especiales con divinidades ocultas, no estás en contacto con la fe de Dios, estás en contacto con el mundo, con el príncipe del mundo. Y esto te lo digo con toda honestidad y respeto. Aléjate de esos pensamientos, porque lo que te trae la salvación no son las experiencias ni los sentimientos que te hacen brincar. Lo que te trae la salvación es la verdad de Dios escrita en la Escritura. Cuando tú la haces tuya, cuando tú te conviertes de las tinieblas a la luz por medio del Evangelio. El Evangelio de Cristo lo que nos trae es la luz de que nosotros estábamos en tinieblas, de que nosotros estábamos muertos y ahora hemos florecido a la vida, porque Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a ese Padre Celestial, ¿verdad? Porque no hay forma de que usted tenga una experiencia o de que usted sienta algo, como dice el cántico, y eso le supere la fe de Jesús. No hay nada que supere la fe de Jesús, porque nada lo puede salvar más allá de engañarlo. Pablo dice que vuestros sentidos han sido engañados, como a Eva, como le pasó a Eva. Pues por lo tanto, el enemigo de Dios, para no irse directamente en contra de Jesús, se ha introducido en la congregación, se ha introducido en las iglesias, con ese sofisma
para entonces que usted descanse en su experiencia, que usted descanse en lo que usted siente. Y entonces usted pueda decir que tiene fe. Por eso Jesús decía, porque comieron y se saciaron, me buscaban. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la gente va tras Jesús por lo que pueden obtener, por lo que pueden tener para este tiempo. Y el hombre lo que quiere es verse este tiempo en alta estima, verse glorioso, verse lleno de experiencia, vivir sensaciones soteriológicas y cosas de estas misteriosas que no saben ellos que vienen del príncipe de las tinieblas de este mundo. Nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que viene es a decirte todo lo que Jesús hizo a tu favor. Viene a tomar lo de Jesús y a dártelo. A hacerte entender que bajo tu propia justicia no vas a alcanzar vida eterna. Que bajo la justicia de Dios en Cristo, si la recibes y la crees y la haces tuya, vas a tener vida eterna, vida en abundancia. Por eso es que es necesario que entendamos que a través de la Escritura es como único Jehová penetra tu corazón. Jehová no posee a nadie. Jehová ni a Cristo poseyó. Cristo habitó. Dios habitó en Cristo como uno solo. La unidad de ellos era divina. En ellos había un solo pensamiento. En ellos había una unidad, una comunión. Yo la voluntad de mi Padre hago siempre, ¿ves? Y ninguno de nosotros puede decir tal cosa. Nosotros sí podemos clamar que nuestro Padre Celestial nos cobije, que nuestro Padre Celestial nos dé la sabiduría, que nuestro Padre Celestial nos otorgue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una promesa ganada por Cristo Jesús. Y eso es declarado, es oficial, que cuando usted viene a los pies de Jesús, el Espíritu Santo le protege. Pero tiene que entregarse a los pies de Jesús, como hizo la mujer que lavó los pies de Jesús, como hizo Abel, como hizo el publicano y como hizo el ladrón, como hizo Zaqueo, como han hecho todos, como hizo Isaac, Abraham, Jacob, que todos iban con el cordero en la mano. No hay nada que pueda alterar ese orden. El enemigo de Dios trata de confundir, pero confunde a aquellos que las raíces están por encima de la tierra, aquellos que no han profundizado, aquellos que se conforman con lo que sienten, con una experiencia y con algo que sientan, que ellos mismos no saben qué es. Pero la Biblia está lejos de afirmar eso. La Biblia afirma que la vida eterna consiste en que conozcas a Dios, al único Dios verdadero, a Jehová, al único Dios verdadero, y a su Hijo al que ha enviado. ¿Para qué? Para que tengan vida. Para que tengan vida y en abundancia. Por eso es que el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, dice ciertas cosas que vamos a leer ahorita. Por eso es que la mujer samaritana, cuando tiene el diálogo con Jesús, queda tan maravillada que se olvida que tenía que buscar agua. No le dijo, vengo ahora, déjame primero llevar el agua, déjame hacer otras cosas primero y voy y aviso. No, ella se olvidó de su cántaro de agua, se olvidó de darle agua a Jesús y fue y notificó a sus seres queridos que había encontrado el Salvador. El Salvador, cuando nos descubre nuestro pecado, cuando descubre los pecadores que somos, nosotros no nos queda otra que decir, bendito sea el nombre de Dios que me ha redimido y ha enviado el Salvador para que more en mi casa. Así como Jesús le dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha venido a tu hogar. Pues permite que la salvación llegue a tu hogar. Acepta el perdón de Dios en Cristo. Haz como la mujer samaritana que se olvidó de todo y se convirtió en un portavoz, en una pregonera del Evangelio. Y no hay cosa más maravillosa que quedar encantado con el amor de Dios en Cristo. Porque eso lo que provoca es que vayamos y digamos a otros, ¿cuánto Jehová nos ha amado? ¿Cuánto Jehová ha hecho por nosotros? No hay forma de que el enemigo de Dios pueda imitar eso. Él puede imitar otras cosas. Él puede alterar o pretender alterar. Pero cuando tus raíces
están fundamentadas en el así ha dicho Jehová, en la obra de Dios en Cristo. El enemigo de Dios no te puede tocar. ¿Acaso pudo tocar a Jesús en el desierto? Cuando Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno, sin probar nada, ni agua, ni nada, le ofrece. Pero Jesús, como hacía la voluntad de su Padre, con la Escritura lo echó. Pues lo mismo pasa con nosotros. No hay forma de que el enemigo te haga sentir al oído de que tú tienes que escuchar, de que tú tienes que sentir, de que tú tienes que tener una experiencia para poder decir que tienes fe. La única experiencia que tú necesitas entender es lo que dice la Escritura. Que Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Que Dios eligió amarte. Que Dios separó a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tú y yo pudiésemos hoy día decirle a otros que Dios nos ha amado y que Dios nos ha perdonado. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea la gloria de Dios que se manifestó en Cristo. No permitamos que pensamientos ni ideas vanidosas como estas de si no siento o si no tengo experiencia, no tengo fe. No permitas eso, porque eso es antibíblico. Ese es el enemigo de Dios tratando de robarte la prenda más valiosa que has encontrado, que es el amor de Dios derramado en Cristo. Gloria a Dios porque podemos explicarlo. Gloria a Dios porque podemos entenderlo. Gloria a Dios porque Dios nos ha permitido gozarnos en su palabra. Y su palabra nos dice que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tan es así que la samaritana fue y trajo a todos sus allegados, y todos sus allegados se beneficiaron del perdón de Dios que estaba allí presente y les pudo notificar que la salvación había llegado. En eso consiste el entender, en eso consiste el poder hacernos partícipes de llevar la buena nueva, de convertirnos en pregoneros del amor de Dios. De eso es que estamos hablando, de la misericordia de Dios. Estamos hablando de la grandeza que Dios nos ha colocado en nuestras manos, de poder llevar el evangelio a otros. No permitas, como una vez más te digo, y te dije, no permitas que el enemigo de Dios te engañe con sofismas de que tienes que sentir, de que tienes que tener experiencia para poder decir que tienes fe. Ninguna de las anteriores es correcta. Para decir que tienes fe, lo único que tienes que creer en el que Dios ha enviado. Conocerlo como Él te conoció a ti. Conocer el amor de Dios. Cuánto Dios sufrió, cuánta sangre costó tu perdón, cuánta tristeza a nivel de cielo y tierra costó el redimirte. Sin embargo, Dios, muy contento, alcanzó su propósito y ahora espera por la consumación de las cosas. En ese día glorioso en que suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y Dios permita que no seas engañado con estos sofismas. Oremos por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados. Te damos gracias por Cristo Jesús y te suplico, Señor, que escuches con clemencia aquellas peticiones de aquellos que están enfermos. Que pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y sobre aquellos que tienen necesidades, les proveas conforme a tu misericordia. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gocémonos en el Señor porque el Señor nos ha redimido. El Señor nos ha puesto en libertad. El Señor de la muerte nos ha dado vida y de la vida nos ha pasado a la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. La gloria sea para Dios. Pero sobre todo, gozaos en el Señor. Recuerden que estamos de mañana en adelante en Inspira 88.1 a las 8 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde. Gozaos en el Señor siempre.